Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Cabello y a continuación voy a hablar sobre mi anteproyecto titulado Análisis del proceso de comunicación en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Introducción. El proceso de comunicación en las organizaciones es una herramienta necesaria para la gestión del talento humano, el logro de los objetivos y el alcance de sus metas. Por lo tanto, las organizaciones deben priorizar la inversión en estrategias de comunicación innovadoras para fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas como la escucha activa, la comunicación asertiva, empatía y retroalimentación, con el fin de alcanzar un alto desempeño laboral del trabajador, ofreciendo un ambiente de trabajo en condiciones óptimas para su desenvolvimiento profesional y personal en el área que labora. Capítulo 1. El problema. Contextualización del problema. En la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz, específicamente en la coordinación de servicios generales, se observan dificultades en los procesos comunicacionales, los cuales se manifiestan en demoras en la atención de solicitudes, falta de coordinación entre personal escrito y personal directivo. Además, prevalecen los rumores, los malos entendidos y la distorsión de la comunicación. En otras palabras, carecen de un proceso de comunicación adecuado. La causa de esta problemática comunicacional está relacionada con diversos factores, en los cuales se incluye la ausencia de canales de comunicación claramente definidos, limitaciones tecnológicas, resistencia al cambio organizacional, falta de protocolos de comunicación establecidos y deficiencias en la retroalimentación en diferentes niveles jerárquicos. Además, circunstancias que se estarán indagando a lo largo de la investigación, lo que se desencadena como consecuencia situaciones negativas que pueden impactar en la eficiencia operativa, la satisfacción laboral del personal, la calidad de los servicios prestados, el deterioro de las relaciones obrero-patronales y la dinámica de grupo. Objetivos de la investigación. Objetivo general: analizar el proceso de comunicación en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Objetivos específicos. 1. Describir el proceso de comunicación actual en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. 2. Identificar los canales en el proceso de comunicación utilizados en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Y por último, determinar los factores de impacto en el proceso de comunicación en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Capítulo 2. Marco teórico. Antecedentes de la investigación. Rivero y Llanes, 2013, realizaron un proyecto titulado Análisis del proceso de comunicación entre el nivel gerencial, táctico y operativo en la Contraloría Municipal de Carolí, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Esta investigación guarda relación con el presente trabajo, dado que profundiza en las dinámicas comunicacionales entre los niveles jerárquicos dentro de una entidad pública, la identificación además de debilidades en la retroalimentación, la comunicación organizacional y la falta de valoración de ideas son relevantes y que también pueden replicarse en la coordinación de servicios generales. Además, el énfasis en la implementación de tecnologías nuevas puede fortalecer la comunicación en un punto clave que también se puede considerar para el análisis de la comunicación en la coordinación de servicios generales. Bases teóricas. Dentro de esta investigación se encontró una serie de definiciones que son importantes para conocer el proceso de comunicación y nos llevan a una mayor comprensión y enriquecimiento de la información presentada. Organización. La organización es el punto de partida para comprender los procesos internos de la comunicación, ya que representan un sistema estructurado donde los flujos se desarrollan. Según Chevenato 2017, la organización constituye un conjunto de elementos cuya finalidad es cumplir un objetivo de acuerdo a un plan. De acuerdo con el autor, la organización es un grupo de personas que trabajan juntas para lograr un propósito común. Se trata de un fenómeno social único que permite a sus miembros ejecutar tareas que están mucho más allá del alcance de un logro individual y que permiten a los individuos satisfacer distintas necesidades emocionales, intelectuales, económicas, entre otras. Definición de comunicación. Chiavenato 2017 dice que la comunicación es la transferencia de información o de significado de una persona a otra. Dicho de otra forma, es un proceso por el cual se transmite información de significados de una persona a otra. En otras palabras, la comunicación es el arte de desarrollar y lograr entendimiento entre personas. Y es una base fundamental para nuestra investigación además. Elementos de la comunicación son el emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto y además retroalimentación. Cada uno de estos elementos es esencial para la comunicación, ya que ésta puede ser efectiva y para que logre su propósito. Comunicación organizacional. La comunicación organizacional es concebida como un proceso transversal, dinámico y que articula todos los elementos de una organización. Quesada y Perú y otros, 2025, destacan que es importante considerar que los procesos de comunicación
en las organizaciones son uno de los requisitos fundamentales para cualquier institución. Estos deben poseer y mantener sus funciones. Por consiguiente, esta afirmación destaca que la comunicación organizacional no solo cumple una función instrumental, sino que es un eje estructural que sostiene la operación, la coordinación de actividades y la cohesión interna de cualquier institución. De ahí es donde nace la comunicación interna. La comunicación interna, como dimensión particular de la comunicación organizacional, se refiere al conjunto de prácticas, herramientas y procesos que permiten el flujo de comunicación dentro de una organización, especialmente entre los distintos niveles jerárquicos y entre departamentos. Continúo con la operacionalización de la variable. Objetivo general. Nuestro objetivo general, como anteriormente lo dije, es analizar el proceso de comunicación en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Objetivos específicos. Describir el proceso de comunicación actual en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. 3. Identificar los canales en el proceso de comunicación de la coordinación de servicios generales, Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Y por último está nuestro objetivo, determinar los factores de impacto en el proceso de comunicación en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Variables de estudio. Proceso de comunicación. El proceso de comunicación es el cual donde se transmite información de una persona a otra, según Chavanato 2011. Nuestras dimensiones serán organizacional e individual. Los indicadores organizacionales serán canales de comunicación, mensajes, tipo de mensaje, retroalimentación. Y nuestro factor individual será la percepción del trabajador. Por otro lado está la variable de canales de comunicación en el proceso de comunicación. El canal es la parte de un sistema que enlaza la fuente del destino y finaliza cerca o lejos. Dimensión organizacional. Sus indicadores serán recursos tradicionales y recursos tecnológicos. Factores de impacto es nuestra tercera variable. Son interferencias que influyen en el proceso de comunicación y que pueden ser internas o externas, según Cabello 2025. Dimensión organizacional e individual. Indicadores. Los organizacionales serán recursos financieros y tecnológicos y el individual será la retroalimentación. Capítulo 3. Marco metodológico. En el siguiente capítulo se describirán los métodos y los procedimientos de forma coherente para lograr los objetivos planteados en la investigación. Tipo de investigación. Según Área 2016, la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o individuo, grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Es decir, se considera este estudio descriptivo ya que el principal objetivo es analizar el proceso de comunicación en la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Con este enfoque descriptivo se buscará describir el proceso de comunicación actual, identificar los canales utilizados y determinar los factores de impacto en dicho proceso. Diseño de investigación. Áreas 2016 expresa lo siguiente. La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente del sujeto investigado o de la realidad donde ocurren los hechos, datos primarios, sin manipularlos o controlar variable alguna. Es decir, el investigador obtiene información pero no altera sus condiciones y de aquí su carácter de información no experimental. Por consiguiente, la investigación se basará en un diseño de campo porque se desarrollará en el sitio donde el objeto de estudio, o sea, la coordinación de servicios generales, donde los datos serán tomados directamente de la realidad actual. Población. Según Balestrini 2006, por población se entiende un conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes. En este sentido, la población de estudio en la presente investigación corresponde a un conjunto total de trabajadores de la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Dicha población estará constituida por un total de 58 trabajadores. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que serán utilizadas son las siguientes. Técnicas de recolección de datos. Para Áreas 2016, la técnica es el procedimiento o forma particular de obtener información. En el caso de este estudio se implementarán las técnicas de la encuesta y la revisión documental. La encuesta. En cuanto a la encuesta, Arias dice que, o la define como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o una muestra acerca de un tema en particular. En este sentido, se considera que la encuesta es una técnica pertinente para lograr el objetivo de investigación, ya que permite obtener información directa de los trabajadores y de la coordinación de servicios generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Por otro lado, está la revisión documental. O sea, en cuanto a la revisión documental,
Pérez 2009 señala que para ejecutar la investigación propiamente dicha, el estudiante debe realizar algunas actividades previas para la localización, selección, organización y análisis de documentos de estudios. Esta técnica le proporcionará al investigador diversas fuentes secundarias como libros, revistas, artículos, informes, tesis, leyes, folletos y fuentes electrónicas con el propósito de profundizar en su conocimiento y comprensión del tema. Instrumentos de recolección de datos. Tomando como referencia lo expuesto por Área 2016, un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. En este estudio se empleará el cuestionario como instrumento de recolección de datos. El cuestionario, de acuerdo con Balestrini 2006, es considerado como un medio de comunicación escrito y básico entre el encuestador y el encuestado. Facilitará traducir los objetivos y la variable de investigación a través de una serie de preguntas muy particulares y previamente preparadas de forma cuidadosa, susceptibles de analizar en relación con el problema de estudio. Este instrumento permitirá, por medio de una serie de preguntas de selección múltiple, obtener información precisa con el propósito de conocer en detalle la problemática de estudio. El cuestionario estará dirigido al personal de la Coordinación de Servicios Generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Además, se aplicará utilizando los parámetros de la escala de Likert, el cual estará comprendido en 5 categorías de respuesta, con un nivel de 1 al 5 y que va desde siempre a nunca. Validez y confiabilidad. Validez del instrumento. Área 2016 explica que el instrumento, si se realiza porque no ejecuta la investigación, debe comprobar si mide lo que pretende medir. En otras palabras, es el grado en el que califica o el resultado de un instrumento realmente refleja lo que está midiendo. La validez del instrumento será dado por un estudio de opinión o análisis de expertos, quien realizarán el instrumento y se aplicará este diseño con un rigor adecuado para obtener los resultados ajustados a lo que persigue la investigación. En este sentido, los instrumentos serán validados por 3 expertos: un experto de metodología de investigación, un experto de estadística y un experto de licenciatura en gerencia de recursos humanos. Para Parelli y Martí, esto consiste en entregarle a 3 o 5 expertos de la misma materia de estudio, una metodología y una de construcción de elementos, un ejemplar de instrumentos con sus perspectivas matriz de respuesta y acompañadas de objetivos de investigación, el sistema de variables y un sistema de criterios para calificar las preguntas. Confiabilidad del instrumento. Fernández y Batista, 2014, hace referencia al grado en que se aplica repetidas veces al mismo sujeto o objeto y produce el mismo resultado. Para asegurar que el instrumento de recolección de datos cumpla con el criterio de confiabilidad, se llevará a cabo una prueba piloto. Área 2006 expresa que se recomienda aplicar el instrumento a un pequeño grupo de características o a una muestra definitiva, pero más tarde hacer las correcciones y ajustar necesarias. Este procedimiento también puede aplicarse en 2 oportunidades, siempre que sea pertinente calcular la confiabilidad. Es de resaltar que la prueba piloto busca establecer hasta qué punto un instrumento mide una variable en el caso de estudio. En este caso de estudio se aplicará una pequeña muestra representativa de la población para verificar los datos recabados en la investigación, el nivel de comprensión del instrumento y la efectividad de las preguntas para mejorarlas. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. Balestrini 2006 explica que el propósito de un análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de tal forma que proporcionen respuestas a la interrogante de investigación. Es decir, todos los datos obtenidos se analizarán de manera que toda la información será recabada mediante un procedimiento que se aplicará. De igual forma, Hernández, Fernández y Batista establecen que el análisis cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En este sentido, luego de recolectar información mediante los instrumentos, se procederá a analizar los datos de manera cuantitativa, porcentaje y datos numéricos, mediante el uso de Microsoft Excel, utilizando gráficos de torta, que permitirán visualizar y comprender de manera clara y sencilla los resultados obtenidos de las distintas opiniones del personal encuestado, con el fin que exista un entendimiento para así poder formular las conclusiones y recomendaciones respectivas de acuerdo al objeto de investigación. Área 2016 expresa que el análisis cualitativo busca comprender, interpretar, reconstruir y reflexionar acerca de experiencias y historias de informantes, es decir, se expresa de forma verbal, no numérica. Para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, Hernández, Fernández y Batista 2014. En este caso se interpretarán los datos numéricos y porcentuales por medio de un análisis de resultados que arroja las técnicas e instrumentos aplicados a la población objeto de estudio, para describir los diferentes aspectos y o comportamientos de diferentes variables de estudio. A manera de reflexión, quisiera compartir esta frase que dice lo siguiente: la comunicación interna no es un suceso, es un proceso, no es un fin, es un medio.
No es un área de la organización, es lo que permite que exista una organización. Muchas gracias por su atención.